Y la pregunta es si se rearmó el carry trade, la posibilidad de vender dólares y colocarse en peso. No estamos hablando del pequeño ahorrista o del que compra dólar para refugiarse, para atesorar, sino aquellos que actúan en el mercado financiero y empresas también. Algunos jugadores del exterior. Volvió la JP, el JP Morgan, a poner una fichita al carry trade argentino. Lo cierto es que se estabilizaron un poco los dólares también del agro. No podían estar en el nivel nulo que estaban. Ahora van a ver los últimos días de julio y los primeros 2 días de agosto, y al mismo tiempo, evidentemente, hay alguna apuesta, sobre todo con los que especulan, ¿no?, de dólar peso a bonos en pesos argentinos, deshaciendo posiciones en dólares. Sobre todo porque cuando más cerca estás del techo de la banda, eso es lo que te permite rearmar el carry trade, digamos. No es lo mismo hacerlo con un dólar a 1100 que hacerlo con un dólar arriba de 1300. Eso, si se confía en el techo de la banda, y el gobierno ha dado todas las señales, y el FMI también, de que hasta octubre el techo de la banda no se toca y que se va a defender a rajatabla, bueno, está la posibilidad de desarmar posiciones en dólares, colocarse en peso y hacer una buena tasa en dólares. Fíjense esto, que es un poco lo que publica Marul de lo que está pasando en el mercado cambiario, la liquidación de agrodólares. Ahí voy a contar, me están pasando también data de ahí de diputados. Bueno, lo que pasó con agrodólares, con la oferta de agrodólares, venía a un promedio de 200 millones de dólares diarios. Lo hemos contado siempre, fueron un super mayo, un super junio, es decir, 3.000 millones en mayo, 3.700 en junio, 4.100 millones de liquidaciones en julio, y sobre todo en las 3 primeras semanas, porque esos más de 200 o 200 millones de dólares diarios de liquidación en julio, con algunos picos extraordinarios, como hubo acá, por ejemplo, 500 millones de dólares de oferta del agro, en algún momento se desploma en la última semana, cuando se termina todo ese envión de la baja transitoria de retenciones, y teníamos días de 30 millones, de 28 millones, de 35, de 40 millones. Eso fue lo que llevó a que pasada esa semana el presidente anunciara la baja de retenciones permanente, es decir, vuelve con el esquema de 26% de la soja. Estaba en 33, lo bajó a 26 transitorio en febrero, de febrero al 30 de junio, dijo se terminó todo. Bueno, le terminaron de entrar las 3 primeras semanas de julio, lo que se presentó como declaraciones juradas hasta el 30 de junio, al 1 de julio a la mañana. Se terminó eso, bueno, vieron que se les había secado todo, sequía total de dólares. En la rural, ese sábado anuncian de que vuelven de manera permanente las retenciones del 26% para la soja. Y lo que hemos visto en los últimos días, vimos un día de 80, 90 millones, es decir, un promedio de 90, y se tiene que acomodar acá, cerca tal vez de entre 80 y 100 millones de dólares, es decir, de recomponerse. No podía ser esto una oferta prácticamente nula del agro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si se acomoda en una cuestión más normal de la oferta de dólares. Pero lo que estamos viendo, obviamente no tiene que ver con los agrodólares, sino que muy probablemente sea un rearme de lo que decíamos del carry trade. Y fíjense, Daniel Osinaga en Twitter hizo las cuentas con este bono en pesos que fue emitido en febrero y que vence ahora el 28 de noviembre, es decir, justo después de la elección de octubre, ¿no? Un mes después de la elección de octubre, y que tiene este ticker S28N5. Entonces, ¿qué muestra esto? Que el precio actual de este bono en pesos, que está en 110, el pago que va a hacer el 28 de noviembre el gobierno es 123. Eso te da, bueno, esta tasa nominal anual, y hace el cálculo con distintos niveles de dólares, tomando un valor de dólar actual de 1.344 pesitos. Bueno, más o menos ahora está un poquito abajo, decíamos 1.300
¿cuánto habíamos dicho? 1333, pero pongámosle 1340, no importa, vale el ejercicio. Entonces lo que te da es que si el dólar baja un poquito más y se mantiene alrededor de los 1.300 pesos, obviamente la ganancia al 28 de noviembre, la tasa nominal anual en dólares, acá, 50% en dólares. Haces. Esto es obviamente anualizado, ¿no? Anualizado, la tasa anualizada, no es que vas a ganar eso, ¿no? Pero puedes hacer esta ganancia en dólares, 15% en dólares. Pero supongamos, ¿cuál es el escenario de quiebre? Bueno, que el dólar ahí en noviembre tendría que irse arriba de 1.450 o acá 1.475 para que no ganes apostando en ese bono en pesos, no ganes en dólares apostando ese bono en pesos, ¿no? Fíjense que aún si el dólar estuviera en 1.450 en noviembre, aún así sería una tasa nominal anual en dólares elevadísima, 12% en dólares. Entonces, y obviamente este ejercicio se puede hacer, obviamente para el que entró con un dólar más alto, digamos, la semana pasada, pensando y creyendo en el techo de la banda, cuando estás más cerca todavía, 5%, todos los números mejoraban. Entonces, bueno, vamos a ver si funciona como tienen que funcionar las bandas cambiarias, si el gobierno genera credibilidad respecto a la banda cambiaria, al techo de la banda, diciendo tengo ahí todos los cañones, todo el poder de fuego, está el FMI atrás, está el Tesoro, está todo ahí atrás, y esto se va a mantener, ¿no? La idea de, que creo que es la única apuesta del gobierno ahora, porque no va a tener otros dólares, no van a salir los dólares del colchón masivamente para ponerse en carry trade, digamos, eso es otra cuestión, esos son dólares que son muy conservadores, por algo están en el colchón, digamos, ¿no? Irán con el tiempo a la construcción, pueden ir a la compra de auto y demás, pero en la campaña electoral es difícil que eso ocurra, no ocurrió antes, es difícil que ocurra ahora en medio de la campaña electoral, puede ser que ocurra después de octubre si el gobierno gana. No es que va a haber ninguna inversión directa que te salve de acá a octubre, entonces la apuesta del gobierno por el lado de la oferta es esta. Digamos, que haya carry trade, llámenlo timba financiera, arbitraje, dólar pesos, especulación de corto plazo, y tal vez algún ingreso de fondos de no residentes que tienen totalmente abierta la cuenta capital para ingresar y salir cuando quieran, como hizo el JP Morgan en su momento. Entonces, esa es la apuesta por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda, yo estoy viendo algo que es lo que plantea el FMI. Por el lado de la demanda de dólares, y bueno, vemos que con el dólar arriba de 1.300 y las importaciones hay algunas señales de desaceleración. Vamos a ver cómo ajusta la cuenta de viajes al exterior, en la cuenta de servicio que estaba explotada, el déficit de viajes al exterior, pero sobre todo por el lado de las importaciones, y hay una desaceleración, y esto lo planteaba el informe del viernes pasado del fondo, el Staff Report, decía, bueno, ya vemos señales de desaceleración, entre otras cosas, principalmente, no solo por la cuestión cambiaria, por el enfriamiento de la economía, es decir, por una menor demanda. Y fíjense, este es un tipo de cambio real que se aleja de este tipo de cambio que llegó en algún momento a equiparar, allá a principio de año, en algún momento se llegó a ese dólar muy similar al súper atrasado que había dejado Massa a valores de hoy de 1.038, ¿no? Entonces, esto muestra que la idea esta del gobierno, voy a un dólar de 900, era una idea totalmente estrafalaria y muy riesgosa, no solamente para la economía real, sino para el equilibrio macro y para las expectativas de devaluación hacia adelante. El dólar de la devaluación de Milei de mediados de diciembre a valores de un dólar de 2.260 pesos. Eso se lo comió la inflación, pero en algún momento esta recuperación del tipo de cambio real, en parte porque depreciaste en términos nominales y en parte por la apreciación de tus socios comerciales, es decir, por la devaluación del dólar en el mundo. Y bueno, te deja, si se quiere, una situación un poco mejor, sobre todo por esto, porque esto
insisto, vean el informe, el staff report de más de 100 páginas del FMI del viernes, donde ve como una buena noticia. Primero resalta todos los datos que habíamos dicho de las cuentas externas, parece que fuera un mandril el FMI, digamos, porque se fija en lo que al gobierno lo volvía loco, los viajes al exterior, el déficit de cuenta corriente, sobre todo la cuenta servicio, las importaciones creciendo el 40%, es decir, todo eso estaba enfocado ahí. Ahora, al mismo tiempo, cuando ve que la tendencia empieza, que no sigue acelerando, que sería eso, un dólar a 1.000 y acelerándose esa tendencia donde te vas a cualquier lado y que obviamente en algún momento se cierra cuando no tenés financiamiento, pero se cierra con una crisis cambiaria. Cuando se quiebra un poquito esa tendencia, me parece que hay ahí en el fondo un mensaje. El mensaje es, bárbaro, con esto luz verde hasta octubre, después de octubre redefinen todo el modelo cambiario, porque le dice al gobierno, desde mediados del año que viene, comprate todos los dólares, campeón, para la Reserva del Banco Central y que los compre el Banco Central, no el Tesoro, sino el Banco Central. Tenés que comprarte entre junio del año que viene y fines de 2027 tenés que comprarte 25.000 millones de dólares. Y si te llueven los capitales porque ganaste la elección y hay un boom de inversión directa y de financiamiento para la Argentina, perfecto. Y si no, vas a tener un tipo de cambio mucho más alto en términos reales que el actual. Lo que quiero contarles ahora y de lo que quiero hablar es de la economía real, porque ahí estamos viendo es que efectivamente la contracara de todo esto es una economía real que se está desacelerando ya de manera notoria. Que insisto, el FMI ya también lo veía y lo resalta, pero lo resalta como una buena noticia, porque dice, esto es lo que me permite, empezar a tirar el piolín del déficit de cuenta corriente, que obviamente superaba cualquier previsión, se iba por arriba de los 2 puntos del PBI, y nadie sabía, y se terminaron los financiamientos transitorios. En su momento tuviste financiamientos transitorios. El cepo inicial, la primera mitad del año pasado, con cuotificación de importaciones, después el blanqueo extraordinario, el adelanto de las exportaciones vía baja transitoria de retenciones, y ahora era el plan colchón, no funcionó. Obviamente, para el cierre del programa financiero de este año, el acuerdo con el fondo, que te bancan hasta enero del año que viene, y después, todo para llegar efectivamente a octubre. Las dos preguntas que vos tenías, Maxi, se está armando de nuevo el carry trade y está el trade electoral. Creo que la respuesta es sí en las dos. Y es algo que lo venimos viendo no solo hoy, sino que lo venimos viendo ya desde hace varios días, pero esta semana se viene, nunca se confirma, no es algo que no tiene una confirmación oficial, pero viene creciendo eso porque, en línea con lo que hablábamos recién con Gabriel, el máximo del dólar fue aquel del jueves pasado, desde ahí fueron 4 ruedas a la baja, lo mismo en el dólar futuro, también fue el máximo de las tasas de interés, o sea, el mínimo de los bonos en pesos también vienen subiendo de aquel momento, también el máximo del riesgo país en torno a 800 y ahora estamos más cerca de 700, debemos estar en 720, 730. Merval viene teniendo una semana muy buena, estamos a miércoles y lleva casi 8% en dólares, suba el índice. Sí, era un terreno propicio porque, lo de las bandas cambiarias ya lo explicamos, lo de por qué era momento propicio de punto de entrada de carry trade, como había dicho JP Morgan, buscamos un mejor punto de entrada, tasas más altas, dólar más alto, en contexto de expectativas ancladas de mediano plazo, como te digo, ponele hasta el fin del mandato. Entonces, si vos sos constructivo en el mediano plazo, por lo menos, es una oportunidad de entrada, tanto para la moneda argentina, como también en el corto plazo para lo que son acciones argentinas y bonos argentinos, considerando que nos metemos en, no le llamaría recta final todavía, pero mañana va a ser un mes que falta nada más para las elecciones de la provincia de Buenos Aires, que funcionan como una especie de paso y encuentran a los mercados
en los activos argentinos, en esa situación, frente a la elección, una elección donde las encuestas y el índice de la Itela le dan ciertamente favorable a la Libertad Avanza, con un Merval que bajó 30% en el año, con un riesgo país que subió 20% en el año, o sea que el punto de inicio en la recta final de la elección es desde abajo. Así que sumando todo eso, daba posiblemente el trade electoral empiece antes, lo hablamos ayer con Serrucho, y no sea como fue, por ejemplo, te pongo un caso al revés. En la elección, cuando Macri es electo presidente, el mercado venía subiendo y cuando gana, baja, toma ganancia con la noticia. ¿Entendés? O sea, no, a lo que voy es que no siempre uno dice noticia buena para el mercado, suba. Sí, pero vos tenés que ver la dinámica del flujo, de dónde viene. Si el mercado viene pinchado y vienen las elecciones, con posible triunfo del candidato del mercado, es posible que tengas una suba previa. Pero también me parece que el trade electoral hasta el día de la elección no va a ser con euforia. O sea, no creo que el Merval vuelva al máximo anterior, por ejemplo, antes de la elección, sin saber es el resultado. Sí que recupere parte de lo perdido y, por ejemplo, de la suba de ahora, un 10% más de suba del Merval, más o menos. No al máximo anterior. Y que se quede ahí esperando. Bueno, se confirma. Volvió Juanpi. Juanpi Morgan. A ver, ¿qué estás viendo? A ver, confirmado. ¿Qué pasó? Contá, dale. Bueno, Argentina, 2 puntos. Reengaging in longs. Nos reinvolucramos en ir long a Argentina y esta vez recomendamos comprar los bonos duales, los duales, a 2026, a diciembre de 2026. ¿Cuáles son los duales? El TTD 26. Son esos que pagan o tasa Tamar o tasa fija, depende de lo que sea más alto en ese momento. TTD 26 es el bono. Te digo, acá lo nombran como 2026 Bontemps. Pero la tasa Tamar, ¿cuál es la tasa? ¿Es la tasa de los bancos? Ahora está de plazo fijo de más de $1.000.000, sí. Ah, es la mayorista. Sí, la del plazo fijo mayorista. ¿Y la Badlar cuál es? Es la que antes era la Badlar, ahora es la Tamar. Ahora se llama Tamar. Sí. Bueno, esa está ahora, bancos privados, 42,1%. Sí, exactamente.